Voy a hacer una lectura, entre todas las posibles, de Los Descosidos, novela de Eduardo Varas. Quizá esta lectura que propongo no sea la del autor. Es más, creo que no es la del autor, por cómo Eduardo habla y escribe sobre su relato. No importa. Los autores solo tenemos una de las perspectivas posibles sobre nuestras obras. Y casi siempre nuestra visión de nuestros relatos está viciada por nuestra labor de escritura, así que no debe confiarse mucho en lo que decimos sobre los resultados de nuestro trabajo creativo. Por otro lado, la monosemia, la univocidad de significados, es deseable solamente en las noticias o en los informes burocráticos. Para comenzar, voy a ser infidente, Eduardo. Para comenzar, quisiera retroceder en el tiempo unos 5 o 6 años, hasta una noche en la que Eduardo viajaba en un bus de transporte público. Iba de Salinas hacia Baños para cumplir con alguna misión periodística. Luego de un par de horas de viaje, Eduardo trataba de dormir cuando la pareja que se había sentado en el asiento que tenía a un costado, al otro lado del pasillo del bus, empezó a hablar en susurros urgentes, intensos. Nuestro amigo había reparado en la pareja ya en el andén de la estación de buses. Como escritor que es, se había fijado en ellos. Eso hace un escritor, fisgonea descaradamente. Se había fijado Eduardo en el hombre, en su andar cauto, casi medroso, y en la mujer, en la bella mujer que lo acompañaba, quien debía tener como 30 años, un cuerpo muy sensual y sobre todo una deliciosa manera de ir por el mundo en la que se mezclaban una actitud pueril con unos encantadores arranques de vulnerabilidad excesiva y frenética. Eduardo la había visto ir y venir por el andén, alejándose a momentos de su compañero, acercándose a él en otros instantes para reclamarle airadamente o para besarlo con pasión. En el autobús, y suficientemente cerca de Eduardo como para que él los escuchara, el hombre y la mujer empezaron a discutir. Hablaban del próximo golpe que darían, de lo que iba a hacer cada uno de ellos, del arma que usaría. Con el rabillo del ojo, Eduardo vio cómo él le pasaba a ella un objeto duro y pesado, una pistola pavonada, siniestra. Eduardo se dispuso a ser asaltado, seguro de que el robo a los pasajeros del bus era el golpe que sus compañeros de viaje planificaban. Por un momento pensó en defenderse. Como ustedes saben, Eduardo Varas es, además de escritor e integrante de una banda de rock and roll, experto en artes marciales, es maestro en Muay Thai. Pero nuestro autor desistió de cualquier reacción. No le preocupaba el hombre, quien, en su manera de ser, de sentarse, de hablar, demostraba una inclinación a la subordinación, a dejarse controlar. Le atemorizaba a ella, que era quien tenía el arma. En la muchacha era aterrador esa mezcla deliciosa e inestable de puerilidad y frenesí, sumada al manejo de una pistola. Eduardo, amparándose en las sombras, escondió su dinero en una ranura de la carrocería que tenía a mano y esperó los acontecimientos. No hubo asalto. En un pueblo afantasmado por la niebla serrana, el hombre dijo: "Pati, es aquí". Y la mujer y él se levantaron, pidieron al chofer que se detuviese y bajaron del autobús. Varas, desde la ventanilla, los miró perderse en la bruma gris del pueblo inominado en el que se habían detenido. Una bruma que parecía emanar de los adoquines húmedos que cubrían la calzada. Son pocos los afanes que nos mueven a los humanos. Son los mismos independientemente del siglo en que se ven, del continente en que se esfuercen las gentes por lograr el amor, la venganza, el placer, la paz. Lo que cambia de una época a otra es la perspectiva desde la que asumimos esas luchas, serenas o desesperadas. Y los novelistas son quienes, en nuestro mundo, expresan esas perspectivas. Si Eduardo hubiera sido un escritor de la generación de los 30, en el siglo pasado, la experiencia vivida con los dos asaltantes en la penumbra del autobús le hubiera llevado a escribir una novela social, a dibujar con palabras un gran fresco en el que se hubiera plasmado
la injusticia de una sociedad de misericordia que deforma a sus miembros convirtiéndolos en criminales. Si nuestro autor hubiera sido miembro de la generación del 70, hubiese escrito una novela sobre la psicología de esos dos personajes, un hombre débil y desesperanzado y una mujer errática e inestable. Los escritores de mi generación, después de una experiencia como esa que tuvo Eduardo en el autobús interprovincial, hubiéramos escrito, supongo yo, una novela policial o un cuento onírico. Pero Varas es un autor de la nueva generación de narradores ecuatorianos, junto con Solange Rodríguez, Miguel Antonio Chávez, Juan Fernando Andrade, Juan Secaire y Carlos Aulestia. Y como miembro de esta generación en albores, Varas hace algo muy distinto de lo que hicimos los autores de otras promociones. Eduardo Varas construye una narrativa irónica, implacable, que llega casi hasta la parodia cruel y que gracias a ese recurso desestabiliza la realidad entera. Humberto Eco, cuando habla de la posmodernidad en narrativa, dice que la perspectiva posmoderna se proyecta en la ironización, en el tomar de esos temas tratados una y otra vez por las novelas y los cuentos y volverlos a presentar, pero desde una perspectiva excéntrica, humorística, entendiendo como humorística una visión no cómica sino subversiva del discurso. Veamos cómo consigue Varas esa ironización, esa calidad subversiva en su novela Los Descosidos. No voy a contarles la novela de Eduardo. Mi recomendación es que la compren y que la lean. Voy solamente a mostrarles un ejemplo de cómo se da en esta obra esa subversión irónica de la que les he hablado y que considero el mayor valor de Los Descosidos. En su novela, Eduardo nos cuenta una historia que se origina en los avatares de un matrimonio mal avenido entre Julio, el protagonista, y Filipa. Como resultado de esas desavenencias, Julio escapa del matrimonio y en su huida se vincula con una mujer, Penny Lane, quien es una especie de psicópata criminal que lo arrastra por una serie de asaltos que terminan mal. Concluida esa fuga, que es delirante e inverosímil, Julio regresa con su esposa a su tambaleante relación. Los autores de los 70 no hubieran hecho devenir las incompatibilidades matrimoniales en una fuga criminal y frenética. Ellos hubieran hurgado en las profundidades psicológicas de esas desavenencias. Pienso en relatos como Ciudad de Invierno de Abdón Uvidia, El marido de la señora de las lanas de Raúl Pérez Torres, o incluso en los cuentos de Fiesta de Solitarios de Raúl Vallejo. Varas hace algo completamente distinto. Ironiza por el recurso al fantasma. Fantasma, según la definición psicoanalítica más simple, designa la vida imaginaria del sujeto y el modo en que éste se representa a sí mismo en su historia o en la historia de sus orígenes. Varas no nos hace un relato realista para desgarrarnos con la exposición de las miserias conyugales y las raíces emocionales de esas miserias y sus dolorosas consecuencias humanas de soledad y de fracaso. Varas no hace eso. Él construye la historia de una fuga fantasmagórica, imposible, inverosímil, y así logra que la realidad entera se subvierta. Toda la realidad, pues al crear ese fantasma de relación de pareja que es el vínculo que une a Julio con Penny Lane, a fantasma torna ilusoria a la realidad entera. Dije que este recurso Varas lo utiliza de manera implacable. Esto porque en Los Descosidos se transfiere esa calidad irreal a todo lo existente, desde el matrimonio de Julio y Filipa hasta la violencia, el espacio nacional por el que se desplazan Penny y Julio, las ciudades, el crimen y la traición. Nada es, en la novela de Varas, lo que debería ser. No hay en esta obra una sola condescendencia en la que podamos auparnos para, una vez cerrado el libro, regresar a nuestras cotidianidades llenas de apariencias confortables. Los Descosidos nos demuestra que no hay confort posible. Una evidencia que tuvo Eduardo esa noche de hace años, al ver esa pareja de criminales que se perdía en la madrugada de un pueblo serrano anegado en la cordillera y en la bruma. Gracias.